Pasos resonaron detrás de él. Con el corazón acelerado se lanzó hacia la estatua imponente, con los dedos en busca a tientas de la hendidura oculta. No había tiempo. Lo metió dentro justo cuando los gritos se acercaban. Una respiración profunda, un latido fuerte. Luego corrió y desapareció en la oscuridad. Dejó su secreto enterrado en piedra a la espera de ser descubierto. A lo largo de la historia, las estatuas no solo han sido guardianas silenciosas del pasado, sino que también han sido escondites de secretos, algunos sellados deliberadamente y otros descubiertos por pura casualidad. Observa las más misteriosas de ellas. En 2016, mientras expertos australianos preparaban una estatua de 645 años para subasta, descubrieron un secreto oculto. Un billete antiguo escondido dentro de su cabeza ahuecada. Emitido en 1371 bajo el mandato del emperador Xu Yuanshan, este tenía un valor de 1000 monedas de cobre o 28 gramos de plata. De manera más impactante, llevaba una sombría advertencia. A pesar de pasar por múltiples propietarios, el billete oculto permaneció sin ser descubierto durante siglos. Una rara reliquia de una época en la que el papel moneda aún era una novedad, el billete pronto fue listado para subasta, su viaje a través del tiempo continuando en el mundo moderno. Las estatuas se convirtieron en más que solo símbolos, eran guardianas, conservadoras de la historia y a veces incluso herramientas que salvaban vidas. En 2017, expertos en restauración que trabajaban en una estatua del siglo XVIII en España hicieron un descubrimiento notable. Ocultas dentro del interior hueco de la estatua encontraron 2 cartas escritas en 1777 que ofrecen perspectivas sobre la vida diaria, las costumbres locales y la economía de la época. De manera similar en 2023, durante renovaciones en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, se descubrió una caja dentro de la base de mármol de una estatua que representa al héroe Tadeusz Kościuszko. Colocada allí hace casi 200 años, esta cápsula del tiempo ofrece una conexión tangible con el ilustre pasado de la institución. El misterio que rodea a las estatuas y su potencial para esconder secretos se extiende a algunos de los monumentos más icónicos del mundo. Pocos lugares están tan envueltos en misterio como la Gran Esfinge de Giza. Durante siglos, arqueólogos, historiadores y exploradores han especulado sobre lo que podría estar escondido bajo su enorme figura de piedra caliza. Algunas personas pensaron que ocultaba el legendario Salón de los Registros, una supuesta biblioteca que contenía conocimiento antiguo, posiblemente incluso sabiduría perdida de Atlantis. En años recientes, los avances en la tecnología de radar de penetración terrestre han revelado vacíos debajo de la Esfinge, lo que ha llevado a muchos a creer que podría esconder cámaras o pasadizos no descubiertos, algunos posiblemente vinculados a tumbas reales o estructuras ocultas. El potencial de las cámaras ocultas bajo la Esfinge ha cautivado las imaginaciones durante generaciones, pero lo que quizás sea aún más intrigante es un trabajo reciente realizado por investigadores de la Universidad de Nueva York, quienes estudiaron las fuerzas ambientales que moldearon la Esfinge. Después de recrear los antiguos patrones de viento, los investigadores concluyeron que la Esfinge pudo haber sido originalmente moldeada por la erosión natural antes de que los humanos perfeccionaran más su forma. Tales revelaciones abren nuevas vías para comprender el propósito del monumento, así como la importancia cultural y espiritual que tenía en aquel entonces. Los antiguos egipcios veneraban a Sobek, el dios con cabeza de cocodrilo del poder y del Nilo, y a menudo momificaban cocodrilos en su honor. Estas criaturas eran colocadas en templos o tumbas como ofrendas a los dioses o para asegurar su paso seguro al más allá. Recientemente, un grupo de investigadores se adentró en un interesante estudio sobre un cocodrilo que recibió el tratamiento de momificación por parte de embalsamadores egipcios. Utilizaron un escáner CT para descubrir todo tipo de detalles fascinantes sobre cómo este cocodrilo encontró su destino y qué le sucedió a su cuerpo después. Para los antiguos egipcios, los animales no eran solo mascotas. Eran protagonistas importantes en sus rituales, puesto que actuaban como un puente entre los humanos y las deidades. Los halcones, por ejemplo, se asociaban con Horus, la deidad del sol, ya que su vuelo los acercaba al sol. Los gatos estaban vinculados a Bastet, la feroz y protectora deidad madre. Los cocodrilos estaban entre los animales favoritos para la momificación. Estos reptiles eran vistos como símbolos de Sobek, el señor del Nilo, cuya presencia anunciaba la inundación anual que traía agua tan necesaria y suelo fértil para la agricultura. En el pasado, estudiar tales artefactos podría significar dañar la momia, pero gracias a las técnicas modernas de imagen, los investigadores pudieron examinar al cocodrilo manteniéndolo intacto.
Radiografías y tomografías computarizadas revelaron que el sistema digestivo del animal estaba lleno de pequeñas piedras llamadas gastrolitos, que los cocodrilos a menudo ingieren para ayudar a la digestión y mantener la flotación. Entre esas piedras, incluso encontraron un anzuelo de metal y un pez. Esto sugiere que probablemente los grandes cocodrilos momificados fueron capturados en estado salvaje con anzuelos cebados con pescado. Esto casi se alinea con lo que los historiadores griegos antiguos escribieron sobre la vida en Egipto, casi porque los griegos creían que los egipcios usaban cerdos para atraer a los cocodrilos. Así que, como habrás notado, los investigadores y arqueólogos utilizan tecnología de punta y un minucioso trabajo manual para desenterrar los secretos de las civilizaciones antiguas. El proceso comienza con encuestas que utilizan radar de penetración terrestre y escaneo 3D para detectar cámaras ocultas, túneles o anomalías bajo la superficie. Una vez que se identifica un sitio prometedor, comienza la excavación cuidadosa. Las capas de suelo y escombros se eliminan lentamente, lo que asegura que ningún detalle se pierda. La exposición del Rijksmuseum en Ámsterdam presenta una notable estatua tibetana del siglo XV de Guyasamaja Aksobia hecha de cobre dorado. Esta figura, que simboliza la unidad de fuerzas opuestas y un estado superior de iluminación, era previamente desconocida en la colección del museo. Exámenes recientes de esta estatua revelaron reliquias ocultas y pergaminos dentro de su estructura hueca, lo cual ofreció profundas perspectivas sobre las prácticas religiosas de la época. La exposición presenta más de 75 obras maestras de Asia, incluida la recién adquirida estatua de Guyasamaja Aksobia, lo que destaca la intrincada artesanía y la importancia espiritual incrustada en tales artefactos. En el corazón de Verona, un secreto permaneció oculto durante décadas dentro de la estatua de bronce de Julieta. Esculpida en 1969, se convirtió en un símbolo de amor, tocada por innumerables visitantes en busca de romance y suerte. Pero bajo su superficie desgastada, Julieta guardaba silenciosamente algo extraordinario. Con el tiempo, se formaron pequeñas grietas a partir de años de caricias afectuosas. A través de ellas, los amantes deslizaron cartas, confesiones susurradas, ruegos desesperados y promesas eternas. Algunos arrojaron llaves, sellaron su amor con candados y escondieron la prueba dentro de su estructura hueca. En 2014, expertos en restauración hicieron un descubrimiento asombroso. Mientras trabajaban para reparar la estatua, cientos de notas de amor y llaves oxidadas se desparramaron, fotos olvidados guardados en el corazón de la misma Julieta. Las estatuas a menudo actúan como símbolos de poder y fuerza. Sin embargo, en tiempos más recientes, también se han utilizado para transmitir mensajes a las futuras generaciones. El concepto de la cápsula del tiempo, un objeto o una colección de artículos colocados en un recipiente sellado y luego enterrado o escondido para ser descubierto más adelante, tiene una larga historia. Y en tiempos modernos, las estatuas han servido como los receptáculos perfectos para estas cápsulas, lo que les ha permitido a las personas comunicarse con las generaciones futuras de una manera muy tangible. En 2014, mientras los trabajadores retiraban cuidadosamente el león dorado en la cima de la antigua Casa del Estado de Boston para su restauración, hicieron un descubrimiento sorprendente. Algo resonaba dentro de su cabeza hueca. Un artículo del Boston Globe de 1901 había mencionado una vez una cápsula del tiempo oculta, pero con los años se convirtió en una leyenda. Luego, un descendiente del escultor desenterró una carta largamente olvidada que confirmaba la verdad. Dentro de la cabeza del león yacían periódicos, fotografías, autógrafos y cartas del pasado de Boston, mensajes sellados durante más de un siglo. Cuando se abrió la cápsula, parecía que la misma historia contenía la respiración. Las autoridades planeaban continuar la tradición, añadiendo artefactos modernos antes de sellar una vez más el secreto del león hasta que el siglo XXII lo revele nuevamente. No sabemos si lo harán o no, sin embargo. Los avances en la tecnología de imágenes les han permitido a los investigadores descubrir detalles ocultos dentro de las esculturas famosas sin dañarlas. En 2014, expertos en restauración en México hicieron un descubrimiento impactante mientras examinaban una estatua de madera de 300 años de antigüedad. Verdaderos dientes humanos estaban escondidos bajo su sereno rostro. La revelación no llegó por la vista, sino por la tecnología. Cuando los conservacionistas hicieron una radiografía de la estatua a la espera de encontrar detalles estructurales, en su lugar vieron un juego perfecto de dientes incrustados en la boca.
A diferencia de otras estatuas históricas de la región que a veces contenían cabello real que la gente donaba a las estatuas, este descubrimiento fue completamente inesperado. Es 1898 y participas en unas excavaciones en Saqqara. Este lugar no muy lejos del Cairo está lleno de tumbas antiguas y pirámides. Estás en plan Indiana Jones y esperas encontrar algo realmente fenomenal y hacerte famoso. Oro, manuscritos, mapas del tesoro, momias de faraones famosos. Espera, ¿un pájaro de madera? Estás muy decepcionado porque parece un juguete normal, uno viejo pero sin valor. No puedes imaginar que años más tarde alguien diría que tu pájaro era en realidad un antiguo monoplano. Así es, el artefacto, apodado el pájaro de Saqqara, está hecho de sicomoro. Tiene una envergadura de solo 18 centímetros y pesa alrededor de 40 gramos. Es un perfecto recuerdo original de Egipto, diría yo. Tiene más de 2000 años y es bastante sencillo, sin ninguna talla de plumas u otros ornamentos intrincados. Sin embargo, tiene pico y ojos, lo que hace que parezca un halcón, el emblema de la deidad Horus. Su cola es bastante rara, ya que es cuadrada. Se ve extrañamente erguida y parece que la parte hundida era el lugar para una pieza ahora desaparecida. A los humanos nos encanta resolver un buen misterio, así que ha habido varios intentos de explicar el uso del pajarito. La primera idea, muy simple, es que era un objeto ceremonial. La segunda es que era un juguete para un niño de alguna familia acomodada. Podría haber sido una especie de boomerang, que era un objeto bastante popular en el antiguo Egipto. También existía la teoría de que el pájaro había sido utilizado como veleta. Pero esta idea ha quedado desacreditada, ya que la figura no tiene agujeros ni marcas, salvo la que se hizo en el Museo de El Cairo para fijar la pieza en un palo. Así que no había forma de colgarla en el pasado. Casi un siglo después del hallazgo del ave, el egiptólogo Khalil Mesaya propuso una nueva teoría según la cual podría haber sido un modelo de monoplano. En su opinión, al ave le faltaba una cola horizontal. Por lo demás, tenía las alas dispuestas en ángulo recto, similar al de los aviones modernos. Podría haber funcionado para generar la sustentación aerodinámica necesaria para volar. El Dr. Mesaya también afirmó que en aquella época era habitual colocar modelos en miniatura de inventos tecnológicos en las tumbas. Entonces, ¿los egipcios inventaron el avión en el año 200 a.C.? Eso haría que los hermanos Wright, considerados los inventores de la aviación, estuvieran muy disgustados, ya que recién realizaron uno de sus primeros vuelos en 1903. Solo hay una manera de saberlo con seguridad y es probar el modelo. Pero el Museo Egipcio de El Cairo no permitiría que uno de sus preciados objetos expuestos volara como un juguete. Por eso el diseñador de planeadores Martin Gregory construyó un modelo similar, esta vez de madera de balsa, y llegó a la conclusión de que incluso con la cola el avión no podría volar mucho. ¿Caso resuelto? Pues no. Esto no sonó lo suficientemente convincente para el History Channel, así que invitaron a un experto en aerodinámica para que hiciera una nueva réplica del pájaro. Él lo probó en un clima similar al que había en el antiguo Egipto, y quedó impresionado con las capacidades del pájaro aeroplano. Así que, si inventaron el prototipo de un avión en tiempos de los faraones, sería un buen ejemplo de un artefacto fuera de lugar, es decir, un objeto que está muy por delante de su tiempo en términos de tecnología o historia. Y el pájaro de Saqqara no es el único ejemplo. En 1901, un grupo de submarinistas recuperó el mecanismo de Anticítera de un naufragio cerca de la isla griega de Anticítera. Se lo conoce como la primera computadora analógica del mundo, y su antigüedad se sitúa en torno al año 100 a.C. El mecanismo de bronce podría indicar la posición del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, así como la fase lunar, las fechas de los próximos eclipses solares e incluso la velocidad a la que la Luna se desplaza por el cielo. Nadie sabe a ciencia cierta quién lo utilizó ni cómo o dónde se fabricó, pero es evidente que es extremadamente preciso y demasiado avanzado para su época. Los primeros inodoros con cisterna del mundo se inventaron a mediados del siglo XX. Es broma. Los antiguos minoicos de la isla mediterránea de Creta y la civilización del Valle de Indo idearon al mismo tiempo este brillante invento hace unos 4000 años. La fontanería y el saneamiento estaban tan bien hechos que nadie consiguió diseñar nada mejor hasta 2000 años después. En el palacio de Knossos se descubrió un antiguo retrete minoico. Aparentemente tenía un asiento de madera colocado sobre un túnel que dirigía el agua desde un depósito en el tejado hasta una alcantarilla subterránea.
Otras variedades obtenían el agua de cántaros. Solo los más ricos podían permitirse toda esta gloria. Así que, si querías comprar una casa en aquella época, el inodoro con cisterna era un signo revelador de que estabas en el barrio de los acaudalados. Las puertas automáticas se convirtieron en un invento genial y aparentemente nuevo allá por 1931, pero la tecnología que las sustenta es en realidad mucho más antigua. Se remonta al siglo I de nuestra era. El matemático e ingeniero Herón de Alejandría ideó un sistema hidráulico para abrir y cerrar las puertas de los templos. Para ponerlo en marcha, había que encender un fuego para producir calor. Había una olla de metal bajo el fuego llena de agua hasta la mitad. El inventor conectaba la olla a unos recipientes que actuaban como pesas. Cuando el fuego ardía, el agua se desplazaba hacia los recipientes que bajaban y tiraban de las cuerdas. No era nada parecido a la puerta de un supermercado que se abre delante de ti antes de que tengas tiempo de pensar. La puerta de Herón tardaba horas en abrirse y no había forma de detener el proceso. Por eso solo abrían las puertas una vez al día, antes de que la gente entrara al pueblo para añadir algo de misticismo al edificio durante las ceremonias. ¡Qué espeluznante! Se cree que la primera batería de la historia se inventó en Bagdad hace unos 2000 años. Un arqueólogo alemán encontró un tarro de arcilla de forma ovalada en 1938. Los científicos aún no están seguros de para qué servía y quién lo inventó exactamente. Existe la teoría de que se utilizaba para galvanizar objetos con metales preciosos. Cuando la llenaban con un ácido débil como el vinagre, la pila producía alrededor de 1 voltio de electricidad. Otra teoría dice que era un recipiente para guardar pergaminos sagrados. ¿Te gustaría comprar lentes de contacto diseñados por el mismo Leonardo da Vinci? En 1508 inventó unos lentes de cristal con un embudo de un lado. Se suponía que tenías que ponértelos y meter agua dentro para mejorar tu visión. Suena un poco incómodo, ¿verdad? Pero alrededor de un siglo después, el científico francés René Descartes decidió mejorar la idea y hacer que la córnea entrara en contacto con las lentes. De allí surgió el nombre de lentes de contacto. El tubo de cristal lleno de líquido ayudaba a mejorar la visión, pero parpadear era tristemente imposible. 2 siglos y medio más tarde, las nuevas tecnologías de la industria del vidrio les permitieron a los científicos diseñar lentes de contacto que encajaban en el ojo y permitían parpadear. Sin embargo, estas lentes eran de vidrio soplado y no dejaban respirar al ojo. Unos 50 años más tarde, las lentes de contacto pasaron a ser de plástico, ligeras, irrompibles y resistentes a los arañazos, pero seguían cubriendo todo el ojo. Y entonces, en 1948, un técnico óptico inglés, Kevin Touhey, lijó accidentalmente una lente de plástico y descubrió que podía seguir en su sitio aunque solo cubrieran la córnea. Imagina que vives en Londres del siglo XIX y necesitas enviar un mensaje a Nueva York. Bien, pues habría tardado unos 10 días en llegar por barco. Así que cuando el tiempo de entrega pasó de días a horas en 1858, fue una auténtica sensación. El primer mensaje lo envió la mismísima Reina Victoria. Todo fue posible gracias a un cable telegráfico transatlántico que corría bajo el océano. Lamentablemente, el nuevo y genial invento solo duró unas semanas. Tuvieron que pasar años para que volviera a funcionar. Imagínate si pudieras pasar una semana entera explorando ruinas antiguas y fotografiando los yacimientos arqueológicos más increíbles del mundo. ¿Te animarías? Pues, ¿a investigar? La primera parada de tu ajetreado itinerario es el sudeste asiático. Es el hogar de algunas ruinas muy interesantes. Empezarás en Bagan, en el interior de Myanmar. Hay muchas formas de visitar el lugar y te alegras de haber reservado 2 excursiones diferentes. La primera es un viaje en globo aerostático al alba. Justo antes del amanecer, subes al globo y, en cuanto el sol empieza a asomar por el horizonte, comienza el vuelo sobre la maravillosa zona. Al salir, el sol brilla sobre más de 2000 estructuras doradas de forma cónica. El viaje en globo aerostático es rápido, pero ofrece unas vistas incomparables de los 65 kilómetros por los que se extiende el yacimiento. De vuelta en la tierra, alquilas una bicicleta y recorres las ruinas del pueblo. Algunas de ellas están abiertas y permiten asomarse al interior. Se construyeron entre los siglos XI y XIII de nuestra era y solían ser lugares de culto. Originalmente había más de 10.000 edificios, pero se fueron deteriorando con el tiempo debido a los terremotos. Afortunadamente, el sitio se convirtió en Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2015 y desde entonces se ha conservado.
A continuación, tomas un vuelo a Camboya. Te tomas tu tiempo para visitar Angkor, el mundialmente famoso yacimiento arqueológico enclavado en lo más profundo de la jungla. Menos mal que has traído repelente de insectos. La ciudad de Angkor fue la capital del Imperio Jemer entre los siglos IX y XV. Para tu información, la palabra Angkor significa capital en lengua jemer. Fundada por el rey Yasovarman I, llegó a ser una de las mayores ciudades del mundo preindustrial. Los investigadores afirman que allí vivían casi 1 millón de personas. Hasta hoy, Angkor es admirada por su impresionante arquitectura. El estilo jemer se reconoce por el uso de enormes bloques de arenisca. Se cree que las torres estaban decoradas con oro, pero hoy el lugar es un laberinto de templos cubiertos de enredaderas. La ciudad fue abandonada en 1431 y no se redescubrió hasta la década de 1840. Ah, y también es patrimonio de la UNESCO. Lo declararon en 1992, por si en el futuro quieres presumir ante tus amigos de tus ricas aventuras culturales. Tu viaje continúa en Egipto. Has venido a visitar el templo de Karnak, en la ciudad de Luxor. Optas por la forma más original de llegar a Luxor, es decir, un paseo en barco por el río Nilo. Saliendo de El Cairo, te diriges hacia el sur hasta llegar a la famosa ciudad antigua. Luxor fue la capital de Egipto y un auténtico centro de poder y riqueza. Por eso, el complejo de Karnak es un gran yacimiento arqueológico. Eliges visitarlo de noche y al llegar te impresiona la belleza del sitio. Al anochecer, las luces artificiales proyectan un resplandor dorado sobre las estatuas y las columnas de piedra. El templo es enorme y se construyó principalmente en los siglos XVIII y XIX a.C. Cada faraón egipcio de ese periodo dejó su propia huella arquitectónica en el lugar. El punto culminante de esta visita es pasear por la Avenida de las Esfinges y descubrir la gran sala hipóstila. Esta sala está repleta de altísimos pilones y sólidas columnas de arenisca. Una auténtica maravilla. De Egipto bajas a Jordania. Si te gustan los paisajes de terracota, has llegado al lugar adecuado. La ciudad de Petra es una maravilla del mundo antiguo. Situada en el desierto de Jordania, la ciudad era un centro comercial en el siglo IV a.C. Los nabateos, una tribu árabe beduina, vivían en la llamada Ciudad Rosa y prosperaron durante muchos años, ya que habían acumulado una gran cantidad de riqueza. La ciudad era conocida por su innovador sistema de gestión del agua, que hizo habitable la región. Y sí, podrás ver sus ruinas durante la visita. La estructura en forma de puerta tallada en la roca por la que Petra es famosa se llama Tesoro del Faraón. Se encuentra en la entrada principal del yacimiento y se dice que esconde un tesoro. No olvides colocarte justo debajo y tomar una de esas clásicas fotos para las redes sociales. Una vez tachada Petra de la lista, vuelas al sur de Europa, más concretamente a la punta de la bota italiana. Tienes programada una excursión de un día para visitar las ruinas de Pompeya. A Pompeya se llega en coche desde la ciudad de Nápoles. Alberga las inquietantes pero bien conservadas ruinas de una ciudad que fue engullida por la lava. Cuando el Vesubio entró en erupción en el año 79, Pompeya quedó completamente sepultada bajo millones de toneladas de ceniza volcánica. La antigua ciudad fue descubierta bajo la roca volcánica en el siglo XVI, pero fue despejada de escombros por primera vez en la década de 1870. Hoy podrás pasear por las calles de estas antiguas ruinas romanas e imaginar cómo era la ciudad en su época de esplendor. Pompeya era un municipio vibrante y rico. Las ruinas del yacimiento revelaron que muchas zonas de Pompeya contaban con impresionantes panaderías, mercados e incluso casas con balcones, un signo de gran riqueza en la época. Y aunque parezca mentira, algunas obras de arte sobrevivieron a la erupción. Los arqueólogos hallaron frescos y murales bien conservados con criaturas mitológicas. Todo esto indica que allí vivían miembros de la alta sociedad. La ciudad contaba incluso con baños termales y duchas fabricadas con materiales lujosos. Mientras estás en Europa, puedes acercarte a visitar el emblemático Stonehenge. Es una excursión perfecta si te alojas en la ciudad de Londres, a un corto trayecto en tren. Stonehenge salpica la llanura de Salisbury, en Wiltshire, Inglaterra, y es una de las ruinas antiguas más reconocidas del mundo. Con más de 5.000 años de antigüedad, estos curiosos anillos son algunas de las estructuras de piedra más antiguas del planeta. Creados a partir de arenisca, están rodeados de misterio. ¿Quién los construyó y por qué sigue siendo una incógnita? Las teorías más conocidas afirman que Stonehenge se utilizó como un calendario solar gigante, construido para ayudar a la gente a llevar la cuenta de los días, las semanas y los meses.
Tanto trabajo para crear un simple calendario, ¿eh? La última etapa de tu viaje te llevará a explorar América. En Guatemala, Centroamérica, encontrarás antiguas ruinas mayas. La ciudad perdida de Tikal es un yacimiento formado por 3.000 edificios, los restos de la capital del Imperio Maya. Se puede comparar su importancia con la de ciudades como Londres o Nueva York en la actualidad. La Acrópolis Norte es el complejo monumental más antiguo de Tikal. Construida por manos humanas en el año 350 a.C., sirvió como lugar de descanso de reyes y jefes. Antiguamente, los templos de las pirámides escalonadas estaban pintados de un hermoso rojo. A los mayas les encantaba ese color. Hoy, por supuesto, solo verás la piedra caliza. Te preguntarás qué hizo que una ciudad tan grandiosa se convirtiera en ruinas. Pues bien, los arqueólogos no tienen ninguna pista sobre la causa del declive de Tikal. Hasta hoy, esta pregunta sigue sin respuesta. ¿Fue una sequía? ¿Una enfermedad? Quizá nunca lo sepamos. ¿Te apetecen más ruinas mayas? Chichén Itzá es un yacimiento arqueológico que tiene las pirámides mejor conservadas del planeta. Situada en el estado mexicano de Yucatán, esta ciudad maya tiene más de 1.500 años de antigüedad. En su apogeo, llegó a albergar a 35.000 personas. El yacimiento ocupa 5 kilómetros cuadrados y cuenta con numerosas ruinas repartidas por toda su extensión. Lo más destacado es el castillo, un impactante templo escalonado que se eleva 30 metros sobre el suelo. Su característica más peculiar es que tiene 91 escalones en cada uno de sus 4 lados. Incluyendo la plataforma superior, son 365 escalones, el mismo número de días que tiene el año solar. ¡Uf! ¡Qué viaje tan intenso! Es hora de volver a casa y asimilarlo todo. ¡Hasta la próxima! ¿Y si te dijera que los extraterrestres que todos imaginamos como pequeños hombrecillos verdes pueden, de hecho, parecerse mucho a los terrícolas normales y habitar en Europa? Esta es la península ibérica, y las personas que viven allí están bajo sospecha. Aquí está la razón. De alguna manera, partes de los artefactos más importantes que la civilización ibérica llamó Tesoro de Villena están hechas de un metal que no se puede encontrar en la Tierra, porque es de un meteorito. Abordemos esto paso a paso. Este es el artefacto en sí, y está compuesto por 59 objetos diferentes: cuencos, botellas y brazaletes. En total, el hallazgo pesa alrededor de 9 kilogramos, de los cuales 8 son de oro de 23,5 quilates. Si no eres especialista en metales, te lo aclararé de inmediato. Para hacer una comparación, el oro de 23 quilates es 95,8% oro puro, así que 23,5 quilates es incluso más puro. El porcentaje restante se atribuye a otros metales que ayudan a añadir resistencia y durabilidad a la aleación preciosa. También había plata, hierro y ámbar en ese conjunto. El artefacto podría haber sido bastante simple, pero a estos dos, llamémoslos impostores. Mira este brazalete de hierro forjado y esta mitad de esfera hueca. ¿Lo ves? Esas líneas oxidadas en la mitad de la esfera y el color raro en general del brazalete se destacan porque todo lo demás está hecho del oro más puro. Todo comenzó en 1963, cuando un investigador notó un metal oscuro de plomo entre los brillantes cuencos y botellas. El metal brillaba en algunas zonas y estaba cubierto con un óxido de apariencia ferrosa que estaba mayormente agrietado. Para que se entienda mejor, el oro no suele comportarse de esta manera. Es uno de los metales menos reactivos de todos, por lo que no se deslustra y mucho menos se oxida. Para averiguar de dónde provenía este hierro sospechoso, los investigadores recurrieron a la espectrometría de masas, que examina la relación masa-carga de las moléculas. Sus hallazgos mostraron que el níquel en el hierro es similar al que se encuentra en el hierro meteórico. En pocas palabras, el brazalete y el hemisferio son de origen extraterrestre. La edad exacta del tesoro es difícil de determinar, pero es crucial. Necesitamos conocer esa edad para ver si coincide con el inicio de la Edad de Hierro en la península ibérica. Si coincide, no hay más preguntas aquí, pero si no coincide, bueno, es al menos extraño, si no sospechoso.
Existe el sistema de las 3 edades, que comprende la edad de piedra, luego la edad de bronce y después la edad de hierro. La edad de piedra no tiene importancia aquí. Comparemos la edad de bronce y la edad de hierro. La edad de bronce comenzó cuando se descubrió que al combinar cobre y estaño se obtenía un material más duradero que cualquiera de los dos metales por separado. Esta era se caracterizó por importantes mejoras en herramientas y armas, pero 2 inventos destacados fueron los sistemas de escritura y la rueda. Luego llegó la edad de hierro. Esta vez se trató de incorporar lentamente el hierro en la vida cotidiana. El hierro era mucho más fácil de moldear para hacer diseños interesantes que el bronce. Esto fue muy importante porque el hierro, especialmente al transformarse en acero, proporcionó mejoras significativas en todos los aspectos de la vida. Las herramientas se volvieron más ligeras, económicas y resistentes en comparación con sus equivalentes de bronce. Entonces, los investigadores han debatido durante mucho tiempo si el tesoro data de la era post-argárica o de la última parte de la Edad de Bronce. El estudio más reciente afirma que esos artefactos fueron forjados entre 1400 y 1200 a.C. Y algo no encaja. En primer lugar, la Edad de Hierro comenzó alrededor de 500 años después de que estos artefactos fueran elaborados. Además, los antiguos artesanos no podían saber en ese entonces cómo trabajar con metales que llegaron a la Tierra hace 1 millón de años. Y aunque las fechas son difíciles de datar, hay una explicación lógica para la artesanía. La teoría es que esos herreros simplemente tenían acceso al meteorito caído, y así pudieron estudiarlo bien y descubrir sus propiedades antes de usarlo con fines decorativos. Podrían haberlo descubierto a través de ensayo y error, y una vez que supieron exactamente cómo trabajar con este metal extraterrestre, procedieron a adornar los artefactos con él. Además, estaban los fenicios que contribuyeron con su artesanía. Es cierto que los pueblos ibéricos ya procesaban metal y fabricaban cerámica mucho antes de que los fenicios se instalaran en la península. Sin embargo, la llegada de nuevas técnicas de trabajo en metal y la introducción del torno de alfarero les permitió producir bienes de mejor calidad y a un ritmo mucho más rápido que antes. Entonces, hemos descubierto los orígenes extraterrestres de los artefactos ibéricos, pero adivina qué, esta zona sigue bajo sospecha. La razón es el idioma que hablaban. Verás, para la mayoría de los idiomas modernos que la gente habla hoy en día, siempre hay algún protoidioma. Por ejemplo, para el italiano, el español y el francés es el latín, de ahí sus similitudes. Pero espera, el ibérico se hablaba en gran medida donde hoy está España. ¿Por qué el español no es similar a él? La verdad es que hoy en día ningún idioma se parece al ibérico, tal vez solo el euskera, pero se debe a algunas similitudes encontradas en sus sistemas numéricos. El euskera se clasifica como una lengua aislada, es decir, no relacionada con ningún otro idioma conocido, y es la única lengua aislada en Europa. El idioma ibérico no está clasificado. Aunque las escrituras han sido descifradas en algún grado, el idioma en sí sigue siendo en gran parte desconocido. Y mira el alfabeto que tenían los iberos. No parece de nuestro planeta. ¡Oh, espera! Esto podría ser un poco complicado. Cuando los fenicios llegaron a la península, trajeron su alfabeto para los iberos. Pero los iberos probablemente no estaban interesados en copiar el sistema de escritura de otros, así que lo modificaron hasta que quedó muy diferente. Digamos que tomaron algo de inspiración y siguieron adelante. Si bien los lingüistas pueden adivinar hasta cierto punto cómo sonaban la mayoría de los caracteres, traducir el idioma sigue siendo algo imposible. El idioma ibérico no era indoeuropeo. Desapareció hace más de 2000 años y no quedan lenguas similares que puedan ayudarnos. Muy frustrante, ¿verdad? Tenemos más de 2000 inscripciones ibéricas de tumbas, monedas, cerámica, placas de plomo e incluso grabados en paredes de cuevas, pero además de un puñado de palabras, estamos completamente en la oscuridad sobre lo que significan. Si pudiéramos entender su idioma, quizás habríamos aprendido que eran grandes pensadores, pero solo podemos contemplar las obras de arte que dejaron. La cultura ibérica tiene un montón de cosas asombrosas hechas por artesanos talentosos. No hablamos solo de metalurgia y cerámica, sino también de esculturas detalladas, textiles, joyería y otros adornos personales. Pero aquí está el secreto.
La producción de todos estos artículos de lujo dependía mucho de una gran clase agrícola. En el corazón de la sociedad ibérica, la mayoría de las personas se dedicaban a la agricultura y al cuidado del ganado. Dependiendo de la ubicación, los tipos de agricultura variaban. Por ejemplo, en el norte se dedicaban principalmente al cultivo de granos, mientras que en la zona de Valencia se concentraban en la producción de aceite de oliva. En el oeste, la cría de animales era la principal actividad. Sin embargo, no tenemos mucha información sobre el día a día de las personas que realizaban este trabajo esencial. Por otro lado, conocemos mucho sobre la clase alta de la sociedad ibérica, que controlaba estos recursos agrícolas y contrataba a los artesanos. Para el siglo VII a.C., comenzamos a ver un grupo de príncipes ibéricos que llevaban una buena vida, comerciando con los fenicios y disfrutando de elegantes artículos de lujo. Puedes identificar a esta clase de élite por sus prácticas funerarias. La cremación era el método preferido para los funerales entre los iberos, y a menudo se realizaba a individuos adinerados en los cementerios con todo tipo de bienes lujosos y esculturas funerarias que nos brindan una idea sobre la moda y los peinados de los ricos. Curiosamente, a partir del siglo VI a.C., hubo una disminución notable en el número de entierros reconocibles, lo cual sugiere que estos elaborados ritos funerarios se volvieron más exclusivos para una pequeña élite. Mientras tanto, el destino de la mayoría, agricultores, artesanos, soldados y trabajadores que componían la gran parte de la población, sigue siendo un tanto misterioso. Fue una civilización bastante avanzada, pero desapareció sin dejar rastros. Los investigadores creen que pudo haber sido por algún terremoto, pero hasta ahora no lo sabemos con certeza. Kilómetros y kilómetros de arena amarilla, crestas montañosas sin árboles y un sol abrasador sobre tu cabeza. Y de repente, algo que nunca esperarías encontrar en un desierto desolado. Un pequeño grupo de personas muy emocionadas. Están tan felices como si hubieran ganado la lotería. Acaban de encontrar una antigua tumba que una vez estuvo inundada, con sus paredes en mal estado. Pero lo que descubrieron dentro prueba que este es el lugar de descanso de uno de los faraones más enigmáticos de Egipto. Los historiadores han estado buscando su tumba durante años, pero nadie esperaba que ocultara tesoros antiguos. Avance rápido. Tras un minucioso examen del sitio, las autoridades egipcias han anunciado el descubrimiento de la tumba del rey Tutmosis II. Es la última tumba faltante de la dinastía 18 de Egipto. Y también es la primera tumba real encontrada desde que la de Tutankamón fue descubierta en 1922, más de 100 años atrás. Un equipo de arqueólogos egipcios y británicos encontró la tumba en la zona montañosa de Tebas, al oeste de Luxor, cerca del famoso Valle de los Reyes. Antes de esto, el lugar solo era conocido como Tumba C4. Pero durante su excavación, el equipo encontró pruebas claras que demostraron que pertenecía al rey Tutmosis II. De hecho, los arqueólogos hallaron la entrada y el túnel principal que conducen a la tumba en 2022. Pero al principio, pensaron que le pertenecía a una reina porque estaba cerca de las tumbas de las esposas de Tutmosis III. También estaba cerca de la tumba de la reina Hatshepsut. Originalmente, se preparó para ella cuando era solo una esposa real, pero todo cambió cuando se convirtió en faraona. Hablaremos de este giro del destino un poco más adelante. Pronto, se dieron cuenta de que su hallazgo era mucho más significativo. Encontraron jarras de alabastro con el nombre de Tutmosis II y las palabras rey fallecido escritas allí. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que la tumba era en realidad su lugar de descanso final. Lamentablemente, la tumba de Tutmosis II ha visto mejores días. Según el jefe del sector de antigüedades de Egipto y líder del equipo de excavación egipcio, la tumba sufrió graves daños a causa de antiguas inundaciones poco tiempo después de la muerte del faraón. El agua arrasó con la cámara funeraria y probablemente destruyó o desplazó muchos de los artefactos originales. Gran parte de lo que había estado dentro de la tumba fue trasladado a otro lugar en un intento de salvarlo. Los investigadores descubrieron que la tumba tenía un diseño básico, con una entrada, un corredor principal en pendiente y una cámara funeraria. El corredor estaba revestido con yeso blanco y se elevaba aproximadamente 1,5 metros sobre el piso de la cámara funeraria.
Una gran escalera y un extenso corredor descendente indicaban su magnificencia. Sin embargo, al equipo le llevó mucho tiempo avanzar, ya que la tumba estaba obstruida por escombros de inundaciones y techos colapsados. Solo después de arrastrarse a través de un pasadizo de 10 metros con un pequeño espacio de 40 centímetros en la parte superior, la peor pesadilla para quienes sufren de claustrofobia, pudieron llegar a la cámara funeraria. Allí les esperaba otra sorpresa. Limpiaron los escombros y esperaban encontrar los restos aplastados de un entierro debajo. Pero la tumba resultó estar vacía. Y no fue debido a un robo. Había sido vaciada deliberadamente. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que la tumba había estado inundada, ya que se construyó debajo de una cascada. Sucedió solo unos años después del entierro del rey, por lo que el contenido de la tumba fue trasladado a otro lugar. Por esa razón, había un segundo corredor en la tumba. Lo más probable es que se haya construido para facilitar la extracción del cuerpo del rey Tutmosis II de su tumba inundada. A pesar del daño, el equipo de excavación hizo algunos descubrimientos emocionantes. Encontraron rastros de mortero decorado con inscripciones azules, estrellas amarillas y fragmentos del libro de Amduat, uno de los textos funerarios más importantes del antiguo Egipto. Este libro estaba destinado a guiar a los fallecidos a través del inframundo para asegurar un viaje seguro al más allá. Bien, ¿qué tal si echamos un vistazo a la dinastía 18 del antiguo Egipto? Sus prioridades eran conquistar tierras, expandir el imperio y construir monumentos impresionantes. Algunos de los nombres más destacados de esa época: Tutmosis I y Tutmosis III, legendarios reyes guerreros que dejaron su huella en la historia. Tutmosis I fue un feroz combatiente que lideró importantes campañas militares, empujando las fronteras de Egipto más al sur que nunca, hasta llegar a la cuarta catarata del Nilo. Sus victorias le proporcionaron a Egipto acceso a nuevas rutas comerciales, vínculos políticos más fuertes y mayor riqueza. Sus conquistas fueron tan importantes que quedaron registradas en las tumbas de sus principales funcionarios. Tutmosis III, a veces llamado Tutmosis el Grande, llevó las cosas aún más lejos. No solo fue un estratega militar increíble, sino también el comandante de los ejércitos de la faraona Hatshepsut antes de convertirse en rey. Lideró entre 17 y 20 campañas militares y ganó cada una de ellas, expandiendo el imperio egipcio a su máxima extensión. Incluso creó la primera marina del mundo. A menudo se recuerda a Tutmosis III como el mayor faraón guerrero de Egipto. Y entre estas dos potencias se encontraba Tutmosis II, un faraón que no ha recibido ni de cerca la misma atención. El hijo del medio, ¿verdad? Su reinado duró solo unos 5 años antes de fallecer aproximadamente a los 30 años en 1479 a.C. Es algo así como un enigma. Nadie sabe qué logró. Durante mucho tiempo, incluso la ubicación de su lugar de entierro fue totalmente desconocida. Su cuerpo fue encontrado recién en el siglo XIX. Estaba en el templo mortuorio de Deir el-Bahari, en una cámara secreta donde los sacerdotes solían ocultar momias reales siglos después de que sus tumbas originales fueran saqueadas por los ladrones. En otras palabras, el cuerpo de Tutmosis II debió haber sido trasladado de su lugar de descanso original en algún momento de la historia para protegerlo. Durante su vida, Tutmosis II tuvo al menos un impacto llamativo en la historia egipcia. Se casó con su media hermana, Hatshepsut. Esto podría no parecer gran cosa, pero la ayudó a convertirse en la mayor faraona de Egipto después de la muerte del rey. ¿Cuál fue la trampa? Mantener a su hijastro, Tutmosis III, fuera del trono durante décadas. Cuando él finalmente tomó el poder, borró su nombre de la historia por despecho. Y aún así, Hatshepsut es una de las más grandes gobernantes de Egipto, sin importar si hablamos de hombres o mujeres. Ella aportó mucha riqueza y arte. Dirigió una gran expedición comercial a un lugar llamado Punt, de donde trajo cosas como oro, ébano e incienso. También se aseguró de que su nombre perdurara al construir estructuras asombrosas que aún podemos ver hoy. En Karnak, añadió enormes obeliscos. Uno de ellos todavía se mantiene en pie.
Ella también fue quien construyó el templo de Deir el-Bahari con sus innumerables columnas. Fue enterrada allí. Curiosamente, a menudo se representaba a Hatshepsut en el arte como un hombre, con músculos y barba, tal como los faraones solían ser representados. Sin embargo, ella se aseguraba de que siempre hubiera algo en la obra de arte que le recordara a la gente que era una mujer, como llamarse a sí misma hija de rey o su majestad, ella misma. Luego de su muerte en el año 1458 a.C., Egipto no tendría una gobernante femenina tan poderosa como ella hasta Cleopatra, unos 1400 años después. Según el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, el nombre de Hatshepsut aparece en la tumba de Tutmosis II, lo que significa que incluso podría haber gestionado su entierro. Y en cuanto a sus lugares de descanso final, Hatshepsut fue enterrada en el Valle de los Reyes, y la momia de Tutmosis II está ahora en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, junto a otros antiguos gobernantes egipcios. Les ofrece a los visitantes una oportunidad única de ver los restos de un faraón casi olvidado. Los expertos consideran que el descubrimiento de su tumba es uno de los más importantes de los últimos años. Los artefactos encontrados allí añaden detalles fundamentales a nuestra comprensión de la historia de la región y del reinado de Tutmosis II. Y aunque el diseño de la tumba es bastante simple y sigue el estilo arquitectónico preferido por los gobernantes egipcios posteriores, su importancia histórica es innegable. En cualquier caso, la misión aún no ha terminado. Los arqueólogos ahora se están enfocando en resolver otro misterio. ¿Dónde terminó el resto de los contenidos de la tumba? El equipo está decidido a continuar su búsqueda. ¿Quién sabe qué otros secretos descubrirán que permanecen ocultos bajo las arenas desde hace miles de años? Desde arañas gigantes hasta serpientes venenosas, todos nos asustamos con las criaturas australianas. Sí, yo también. Pero unos fósiles recién descubiertos muestran que los animales eran mucho más peligrosos hace 120 millones de años, cuando esta tierra estaba completamente dominada por enormes megaraptores con garras afiladas como navajas. Me alegra no haber estado entonces. Estos dinosaurios medían unos 8 metros de longitud y caminaban sobre 2 patas, igual que el famoso T-Rex. Eran cazadores rápidos y feroces con un superpoder: su abrazo. Sus enormes y musculosos antebrazos tenían grandes garras curvas, perfectas para agarrar y sostener a su presa. Envolvían a sus pobres víctimas, como en un abrazo, y las atrapaban sin posibilidad de escape. Y aunque sus dientes eran bastante pequeños, eran lo bastante afilados como para desgarrar la carne. La primera vez que escuchamos sobre los megaraptores fue a finales de los años 90, cuando un paleontólogo descubrió sus fósiles en la región de la Patagonia, Argentina. Desde entonces, nadie ha encontrado un esqueleto completo, solo fragmentos. Pero probablemente el más importante hasta ahora fue descubierto en Australia al comienzo de este año. Los investigadores estaban explorando la impresionante costa de Victoria cuando se toparon con fósiles de megaraptores. Primero, encontraron huesos de sus patas traseras y algunas vértebras arrastradas por la marea en la playa. Aunque estaban trabajando solo con un par de fragmentos, un análisis más profundo confirmó que pertenecían a un megaraptor. Y no cualquier megaraptor, sino el más antiguo que se ha hallado. Este descubrimiento se vuelve aún más emocionante porque refuerza la teoría de que estos dinosaurios podrían haberse originado en Australia. Pero ya sabíamos que deambulaban por esa zona desde el 2023, cuando los investigadores encontraron la parte superior de un cráneo de megaraptor en ese país. Entonces, retrocedamos un poco. Encontramos sus restos primero en Argentina, ¿verdad? Correcto. Pero luego, años después, se hallaron fósiles de la misma familia de dinosaurios en el otro lado del mundo, en Australia. Si los de Oceanía eran más antiguos, ¿cómo es que estas criaturas terminaron en Sudamérica? Por supuesto, no volaron hasta allí. Tampoco cruzaron los continentes nadando, aunque existe la teoría de que podían nadar. Recuerda, estamos hablando de la era de los dinosaurios, que ocurrió hace millones de años.
Y en ese entonces, Australia y Argentina estaban bastante cerca. Básicamente eran una sola. Ambas tierras formaban parte del supercontinente conocido como Gondwana y estaban conectadas a través de la Antártida. Espera, ¿pero este camino no estaba congelado? Sí. Estos dinos tuvieron que pasar por la Antártida para llegar a su destino, pero no se congelaron. Todo esto ocurrió durante el periodo del Cretácico Medio, cuando el clima era sumamente cálido. En aquel entonces, los polos estaban cubiertos de plantas, no de hielo. Así que, digamos que aprovecharon al máximo el buen clima para realizar la travesía. Luego, hace unos 180 millones de años, Gondwana comenzó a desintegrarse. En algún momento, Australia se separó del supercontinente y se aisló de otras masas de tierra, incluyendo América del Sur. Por esa razón, los mismos dinosaurios aparecieron en partes completamente diferentes del mundo. Misterio resuelto. Ahora volvamos a ese reciente descubrimiento. Los investigadores no solo encontraron algunas huellas de megaraptores en la playa. En total, desenterraron 250 huesos de dinosaurios en el sitio, pero solo 5 de ellos eran importantes. Pertenecían a 3 especies diferentes de dinosaurios que vivieron en Victoria al mismo tiempo. Bueno, ya hemos hablado de esos primeros 2 huesos, que eran del megaraptor. A continuación, tenemos una espinilla de un Unenlaginia. Es un dino también conocido como el raptor del sur. Es un tipo de dromeosaurio con un hocico largo. Y las 2 últimas tibias, de tamaños diferentes, provinieron de un Carcharodontosaurus, cuyo nombre significa lagarto de dientes de tiburón. Este hallazgo es particularmente importante por 2 razones. Número 1. Es la primera evidencia de que esta especie vivió en Australia. Número 2. Era pequeño. Y eso es bastante sorprendente, ya que siempre hemos pensado que esta especie era enorme. Los fósiles encontrados en Argentina, por ejemplo, muestran que este dinosaurio alcanzaba una longitud de más de 10 metros. Pero el que se halló en Australia era mucho más pequeño, de 2 a 3 metros de largo. Básicamente, lo que estamos diciendo es que la forma en que se clasificaban los depredadores en estas 2 partes del mundo era completamente diferente. En Sudamérica, los carcharodontosaurios crecieron hasta convertirse en gigantes de tamaño similar al T-Rex, superando a los megaraptores y dominando el paisaje. Pero en Australia ocurría lo contrario. Allí, enormes y poderosos megaraptóridos recorrían la Tierra junto con carcharodontosaurios más pequeños. Así que la dinámica de los depredadores era diferente. Y todo esto muestra lo único que era el ecosistema en Victoria en aquel entonces. Aunque se han encontrado huesos de dinosaurios aislados en el oeste y sur de Australia, la mayoría de los fósiles provienen de la parte este del país, como el actual Queensland. Y allí, los investigadores desenterraron algo muy raro. Un cráneo de dinosaurio bien conservado. El estudio mostró que este hueso pertenecía al 4º espécimen descubierto de un tiranosaurio. Este grupo incluye a esos enormes dinosaurios de cuello largo. Se parecían al Brachiosaurus, pero algunos de ellos eran aún más grandes, de unos 40 metros de longitud. El cráneo, descubierto en 2018, pertenece a este espécimen, Diamantinosaurus matilde. Y la investigación señala que deambuló por la Tierra hace unos 98 millones de años. Gracias a este hallazgo, los científicos pudieron recrear, por primera vez, cómo podría haber sido su rostro. Probablemente, después de ver la ilustración, pensaron, «Oye, se parece mucho a su primo». Estaban hablando de otra especie de titanosaurio, el Sarmientosaurus musakioi. ¿Y adivina dónde vivían? Sí, en Argentina. Así que esta investigación también respalda la teoría de que los dinosaurios cruzaron entre Sudamérica y Australia durante el periodo Cretácico Medio. Sin embargo, este no fue el único secreto sepultado en Queensland. En 2024, unos investigadores que trabajaban allí descubrieron los restos fosilizados de una nueva especie de pterosaurio de aproximadamente 100 millones de años.
Estas criaturas fueron los primeros vertebrados que realmente podían volar y coexistieron con los dinosaurios. Eran depredadores poderosos, con una envergadura de hasta 11 metros. Pero estos restos pertenecen a una nueva especie dentro del grupo de los pterosaurios, a la cual han nombrado Halischia peterseni. En comparación con sus primos, eran de menor tamaño, con una envergadura de aproximadamente 4,5 metros. Aún así, le ganan al albatros de manto blanco, el ave voladora más grande que tenemos hoy en día. Estos pterosaurios eran bestias aterradoras, que volaban sobre el océano para cazar presas. Una vez que avistaban a su víctima, abrían de golpe su mandíbula de 60 centímetros, llena de afilados dientes en forma de espiga. Y, bueno, supongo que no había forma de escapar de eso. El último descubrimiento increíble del que hablaremos hoy también proviene de Queensland. Durante más de 20 años, los estudiantes pasaron junto a una roca de apariencia simple en la escuela secundaria Biloela State High School, completamente inconscientes de que contenía 66 huellas de dinosaurios. Y datan de hace alrededor de 200 millones de años. Estas huellas fueron hechas por un grupo de Anomepus scambus. Eran pequeños dinosaurios con 3 dedos en cada pata. Y parece que estaban por todo Queensland durante ese periodo del Jurásico temprano. La roca que encontraron en la escuela funcionó como una instantánea y nos dio una mejor idea de cómo eran estos dinosaurios y cómo se comportaban. Tras observar más detenidamente, los investigadores descubrieron que las huellas provenían de 47 dinosaurios individuales. Es probable que este grupo estuviera caminando, o tal vez cruzando, un curso de agua cuando sus huellas quedaron marcadas en la arcilla blanca. Y el estudio también descubrió que probablemente se movían a menos de 7 kilómetros por hora en ese momento. Solo se descubrieron esas marcas en Australia. Pero los fósiles de la misma especie encontrados en otros países muestran que tenían estas largas patas, un cuerpo grande y robusto, brazos cortos y esa pequeña cabeza con un pico. Pero, sinceramente, no suenan tan aterradores cuando te das cuenta de que solo comían plantas. ¡Uf! En una agradable noche de verano del 30 de agosto de 1892, un magnate naviero, Peter G. Minch, llevó a su familia de crucero por el lago Superior. Viajaban en el Western Reserve, que se suponía que era uno de los barcos más seguros de su época. Estaba hecho de un tipo de acero parecido al utilizado para construir el Titanic y terminó con un destino trágico similar. El barco se partió en dos y fue encontrado recién 132 años después, en 2024. El barco de vapor de 90 metros fue el primer carguero revestido de acero en los Grandes Lagos. Un periódico lo llamó el Galgo de Interior, por la rapidez en la que cortaba las aguas. Peter G. Minch era el propietario e inventor de esta embarcación, que había sido construida 2 años antes en Cleveland. En la noche de su último viaje, el barco partió hacia Two Harbors, Minnesota. Minch llevó a 5 de sus familiares, su esposa, sus 2 hijos, su cuñada y su sobrina. A bordo también había 22 miembros de la tripulación. Fue un viaje agradable y tranquilo mientras navegaban por el lago Hurón. Poco después de que dejaron Whitefish Bay, el lago se volvió indomable y la tripulación tuvo que echar anclas por un tiempo. Más tarde, esa noche, al entrar en el lago Superior alrededor de las 9, una violenta tormenta de verano apareció con vientos poderosos y olas rompientes. Entonces el desastre. El barco comenzó a partirse en dos. En solo 10 minutos el Western Reserve estaba completamente bajo el agua. Todos lograron subir a los botes salvavidas. La familia Minch, con algunos miembros de la tripulación, tomó el de madera y las 10 personas restantes se metieron en el de metal. Pero la tormenta fue tan brutal que el bote de metal se hundió de inmediato y solo unos pocos lograron subir al otro bote salvavidas. El segundo bote flotó durante las siguientes 10 horas. Un barco de vapor pasó cerca, pero no notó ni escuchó a las personas que pedían ayuda. Alrededor de las 7 de la mañana siguiente, el bote salvavidas llegó a estar a 1,5 kilómetros de la costa de Deer Park, Michigan. Estaban tan cerca de estar a salvo, pero tristemente el bote salvavidas también se volcó y todos acabaron en el agua helada. El único sobreviviente de esta tragedia fue Harry Stewart, de 24 años, el timotel del barco. Nadó más de 1 kilómetro a través de las aguas heladas y logró llegar a la orilla, casi inconsciente pero vivo. Más tarde mencionó que sobrevivió gracias a una chaqueta de marinero de tejido grueso y ajustada.
El Western Reserve estuvo perdido durante más de 100 años, hasta que un par de exploradores decididos finalmente lo localizaron. Pasaron más de 2 años buscando sin descanso los restos en la península superior de Michigan. Darryl y Dan Ertel encontraron el barco utilizando un sonar de barrido lateral que abarca 0,8 kilómetros a cada lado. Un día vieron un pequeño punto en el lado izquierdo del escaneo. Era pequeño, pero Darryl midió la sombra, notó que tenía unos 12 metros de altura y se dio cuenta de que debía ser algo importante. Así que dieron la vuelta y escanearon directamente sobre el punto. Vieron escotillas de carga y parecía que el barco se había partido en dos, con una mitad encima de la otra en una posición casi imposible. Cada pieza medía alrededor de 45 metros de largo y una vez que comprobaron el ancho, supieron con certeza que acababan de encontrar el legendario Western Reserve. Los historiadores aún no están seguros de por qué el barco que se suponía que era insumergible se partió por la mitad de repente, pero tienen algunas teorías. Una idea es algo llamado curvatura. Sucede cuando el barco sube sobre una ola gigante y la proa y la popa quedan suspendidas en el aire sin nada debajo para sostenerlas. Eso ejerce una tremenda presión en el medio y se dobla como un palo cuando tiras de ambos extremos. Otra razón plausible tiene que ver con el acero del que estaba hecho el barco. En aquel entonces, el acero era el nuevo y más popular sustituto del hierro. Sin embargo, el control de calidad no era perfecto. Algunas placas de acero no se fabricaron adecuadamente, lo que pudo haber ocasionado un punto débil significativo en el casco del barco. También existe la posibilidad de que el barco no tuviera suficiente lustre, que es el peso utilizado para mantener la estabilidad, o quizás no estaba bien equilibrado. Lamentablemente, solo 8 semanas después de la tragedia del Western Reserve, otro buque que había sido construido al mismo tiempo con placas de acero similares repitió el destino de su gemelo. El W.H. Gilcher era un carguero a vapor de lago utilizado para transportar mercancías entre puertos en los Grandes Lagos. Partió en lo que se suponía que sería un viaje de rutina el 26 de octubre de 1892, cargado con más de 3.000 toneladas de carbón. El barco dejó Buffalo con rumbo a Milwaukee. El capitán Letts H. Weeks y una tripulación de 18 personas estaban a bordo. Todo parecía normal al principio y para la tarde del 28 de octubre, el barco pasó por el estrecho de Machinicac y entró en el lago Michigan. Se esperaba que llegara a Milwaukee el día 30, pero nunca lo logró. Una tormenta muy fuerte azotó el lago Michigan y el lago Huron el 28 y 29 de octubre, causando estragos en los planes de viaje de muchas embarcaciones. Cuando la tormenta finalmente pasó y los barcos comenzaron a llegar al puerto, la gente empezó a reconstruir lo que había sucedido. Al W.H. Gilcher, un capitán que estaba navegando cerca con su goleta, dijo que vio un gran vapor luchando contra la tormenta a unos 30 kilómetros al noreste de la isla North Manitou, alrededor de las 8 de la noche del 28. El barco parecía indefenso y no había movimiento ni señales de vida. Otro capitán vio más tarde muebles y partes del puente de un barco flotando en el lago cerca de la isla South Manitou. Posteriormente, 2 vapores más recogieron piezas rotas del puente del W. Gilcher en la misma zona. Se hizo evidente que la tormenta había destruido al carguero y trágicamente nadie sobrevivió. Los Grandes Lagos son un verdadero punto clave para los naufragios y ha habido entre 6.000 y 10.000 aquí desde el siglo XVII. En 1679, Le Griffon se convirtió en el primer barco europeo en desaparecer sin dejar rastro en los lagos. Navegó desde Buffalo, Nueva York, hasta Green Bay, Wisconsin, pasando por el lago Erie, el río Detroit, el lago St. Clair y el lago Huron antes de llegar al lago Michigan. Después de una parada en Green Bay, comenzó a regresar y luego nunca se lo volvió a ver. En 1975 ocurrió uno de los naufragios más famosos cuando el enorme carguero de minerales de 220 metros, el SS Edmund Fitzgerald, se hundió en el lago superior. Se suponía que una tormenta otoñal se mantendría muy al sur de su ruta, pero las cosas cambiaron rápidamente. Otro buque de carga, el Arthur M. Anderson, lo seguía de cerca y mantenía contacto por radio con el capitán del Fitzgerald, Ernest McSorley. Para la tarde del 10 de noviembre, las olas se estrellaban contra la cubierta y ráfagas de viento de más de 130 kilómetros por hora golpeaban con fuerza a ambos barcos. A las 7:20 de la tarde, el Anderson ya no pudo comunicarse con el Fitzgerald por radio y había desaparecido del radar. No hubo llamada de socorro ni advertencia. El enorme barco simplemente había desaparecido.
Más tarde, los equipos de búsqueda encontraron el naufragio a más de 160 metros bajo la superficie, partido en 2 enormes pedazos. Ninguno de los 29 miembros de la tripulación sobrevivió y nadie presenció lo que sucedió. Podría haber todo tipo de razones para tales tragedias, desde errores de juicios y fallos de equipo, hasta simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los grandes lagos son cuerpos de agua inmensos con sistemas meteorológicos que esperarías encontrar en los mares. Estos mares interiores se encuentran en el corazón del continente, donde se forman vientos con fuerza de huracán y potentes tormentas. Muchos de ellos ocurren en noviembre y diciembre, cuando las aguas aún están cálidas tras el verano, pero el aire canadiense comienza a descender. Hay una gran diferencia de temperatura entre el aire y el agua. Esta diferencia y los fuertes vientos generan olas gigantescas. Además, el hielo se forma más fácil en agua dulce que en agua salada. Se acumulan rápidamente en los barcos y los tripulantes también tienen que moverse por traicioneras aguas heladas. Los niveles de agua también son inestables. En años lluviosos, las tormentas son más probables y esto incrementa el riesgo de daño o desastre.